Controversias. Mormonas. Lo primero y antes de nada, mi solidaridad con el pueblo ucraniano. Y a Putin le diría que eres un cobarde por atacar hospitales infantiles. Puede entender la muerte de los soldados, sean del bando que sean, pero no la muerte de inocentes. Los soldados se prestan a ello, al combatir, a luchar. Son soldados. Putin, ¿qué daño te han hecho las mujeres embarazadas, los niños enfermos? El llanto de un recién nacido, las muestras del dolor de un niño o niña, tanto te molesta y te quita el sueño que tienes que callarlos de una manera tan ruin y cobarde como es un bombardeo a los hospitales. Mis amigos oyentes, creed a este profeta dolorido. Una sola muerte ya son demasiadas muertes. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Brasil. Bienvenidos a Brasil. Es una bendición innegable para la hermana Soares, mi querida esposa, y para mí, dirigirnos a ustedes por el Día de Descubrimiento Familiar desde un lugar tan especial. Brasil es un país rico en diversidad, desde su hermosa gente hasta sus impresionantes paisajes. Y desde su cultura única hasta sus tradiciones más arraigadas. Y para nosotros, Brasil es nuestra casa. Los saludamos desde la extravagante ciudad de Río de Janeiro. Mis estimados oyentes, aquí me tenéis una semana más con este nuevo vídeo, con un nuevo tema, no descubrimiento familiar. Las voces que habéis oído son las del matrimonio Suárez. El hermano Suárez es uno de los más jóvenes apóstoles de la Iglesia Sud, ya que fue llamado no hace mucho. Juntos, como pareja legítima y legalmente casada, han preparado junto con los técnicos de la Iglesia Sud, un vídeo que se supone era para conmemorar el Rostech 2022, de 3 días que se llevó a cabo desde el jueves 3 de marzo al sábado 5 de marzo. El vídeo se rodó entre Río de Janeiro, Brasil y Utah, mucho antes del evento mencionado, y se nota bastante que así fue. Río de Janeiro. El día de Año Nuevo de 1502, Janeiro significa enero, el navegante portugués Gaspar de Lemos entró con su barco en una bahía cuyo nombre nativo sigue siendo hoy Guanabara, en la costa brasileña. En el idioma portugués de la época, las bahías también eran llamadas ríos o rías, por lo cual él la denominó Río de Janeiro, Río de Enero. Río de Janeiro, en español Río de Enero, fundada como São Sebastião do Rio de Janeiro, es una ciudad, municipio brasileño y capital del estado homónimo, ubicada en el suroeste del país. Es la segunda ciudad más poblada de Brasil después de São Paulo. Perdón. Fue la capital del Imperio Portugués entre 1808 y 1822, y más tarde la capital de Brasil desde 1822, cuando la nación declaró su independencia del país luso, es decir, del país de Portugal. Conservó ese rango hasta la inauguración de Brasilia en 1960. Es uno de los principales centros económicos de recursos culturales y financieros de Brasil. Es conocida internacionalmente por sus iconos culturales y paisajes, como el pan de azúcar, la estatua del Cristo Redentor, una de las 7 maravillas del mundo moderno, las playas de Copacabana e Ipanema, el estadio de Maracaná, el Parque Nacional de Tijuca, el mayor bosque urbano del mundo, la Quinta da Boa Vista, la isla de Paqueta, las fiestas de fin de año en Copacabana y la celebración del carnaval, de mucho renombre, los carnavales de Río de Janeiro. Bueno, no quiero extenderme mucho en la historia de esa bella ciudad. Si queréis saber más, os recomiendo, sugiero que lo busquéis en Google. A diferencia de otros vídeos que habéis podido ver en los cuales se analizan tanto las imágenes como el audio, en mi caso no voy a poner imágenes ninguna,
pero sí algún trozo de sonido, es decir, de audio. Si queréis ver el vídeo lo podéis buscar en YouTube como Descubrimiento Familiar por el hermano y la hermana Suárez. Al comienzo del vídeo nos cuentan que nacieron en Sao Paulo. El Nelda Suárez sujeta la mano de su esposa de manera sospechosa. A mí me da la ligera sensación de que ella quiere soltarse, pero su marido no la deja. En el minuto 2:44 comienza a narrar sus orígenes. El abuelo de Suárez era portugués y su abuela española. Ambos se conocieron durante la travesía en el barco que los llevaba a Brasil. Ya en el minuto 4 nos narran sus tradiciones familiares. ¿Qué historias familiares les dan fortaleza? ¿Qué tradiciones mantienen vivas? Si no les viene nada a la mente, no se desanimen. Los invitamos a descubrirlas. Y recuerden que la historia familiar no se limita al pasado lejano. Pueden fijarse en sus experiencias recientes o en su historia a medida que se va desarrollando aquí, en el presente. Pueden crear sus propias tradiciones. Lo que los hace únicos es una combinación del pasado y del presente. Bien, comienza la visita turística. Él lleva una vestimenta despreocupada, casi informal. Aproximadamente en el minuto 6:09 nos cuenta que de varios hermanos que tiene, uno de ellos tiene dificultades para el habla y se tenían que comunicar por señas o signos. Al escuchar narrar la anécdota de este hermano en cuestión, me ha acordado un programa de televisión que hay en España titulado El Jefe Infiltrado. Me consta que también se emite en otros países, tal vez con otro título o nombre. En USA fijo que hay porque fue el primer lugar donde se emitió este tipo de programa, es decir, se creó allí y luego otros países compraron la idea. Pues bien, en dicho reality show, raro es el episodio donde el jefe no conoce a uno de sus empleados, o todos de ellos, o algo, en fin, la mayoría, que no tiene algún familiar con problemas bien por enfermedad o problemas físicos, cáncer, Alzheimer, leucemia, deuda, divorcio, separación, hijos autistas, etcétera, es decir, o que le falta un pie, una mano, van en silla de ruedas, en fin. El caso del hermano Suárez no es el único, es lo que quiero decir, pero sobre este asunto hablaremos más tarde. La hermana Hilda, que era una hermana muy amorosa y muy generosa, juntaba papel aluminio. Recolectaban todo tipo de papel que se pudiera usar porque se podía vender y lo que se recaudaba se usaba para ayudar a los necesitados. Ella me enseñó a ser más caritativo. Eso es bueno, realmente bueno. Una hermana, una mujer le enseñó al jovencito Suárez a ser más caritativo. Eso para la iglesia es un buen don. Es decir, algo muy, es decir, para un miembro de la iglesia o para un apóstol como es él, un talento muy reconocible y que le hace ser mejor persona. ¿Cómo se conocieron? Tal y como lo relatan, se nota que fue todo un flechazo. ¡Wow! Lo cuentan tal cual una película hollywoodiense. Él la vio a ella le vio a él y quedó fascinada. Ambos quedaron prendados el uno del otro. Salieron al cabo de un tiempo. Un viernes, para ser exactos, se casaron y un sábado fueron al templo para sellarse por tiempo y por la eternidad. No puedo añadir mucho más, así que pasemos a otro segmento. Recuerdo lo difíciles que fueron esos primeros 5 años cuando tratábamos de tener hijos. Sí, esos 5 primeros años fueron muy difíciles. Fueron muy difíciles los primeros 5 años. No podía quedarme embarazada. Tuvimos problemas de salud después de tanto esfuerzo. Entonces recibimos una bendición del sacerdocio. Y luego te operaron y unos meses después... Nuestro sueño se hizo realidad. Quedaste embarazada. Quedamos embarazados. Juntos realmente. Nosotros confiamos tanto en el Señor y aprendimos de las bendiciones que no es fácil para nosotros de experimentar y de pasar eso.
No fue fácil. Pero mientras lidiábamos con la vida, el Señor proveyó para nuestras necesidades espirituales, dándonos la paz que necesitábamos, el consuelo y la capacidad de trabajar y seguir y acabar nuestros estudios. Fue una etapa importante en nuestra vida que cambió la dirección de todo lo que pensábamos que íbamos a hacer. Se observa que prácticamente ahora solo habla él, el de Suárez, hasta que comienza a relatarnos los problemas que tuvieron para tener hijos. Recibieron, así lo dice textual literalmente el hermano Suárez, recibieron una bendición del sacerdocio. Después a la hermana Suárez la operaron y milagro, pudieron tener hijos. Se quedaron embarazados, palabras textuales del hermano Suárez. Por algo confiaban tanto en el Señor y recibieron tantas bendiciones. Lo justo, mis apreciados oyentes, sin hacer de menos a las bendiciones, ya que muchos, al igual que yo, podéis ser creyentes u opinar que una bendición si viene de Dios y este así lo quiere se cumplirá dicha bendición, pero lo justo, os estaba diciendo, es reconocer también la labor de los médicos, esos que la operaron y que gracias a ellos, a esa intervención, pudieron tener los hijos, la descendencia que tienen actualmente. Es lo que pienso y creo yo, que hay que también dar un reconocimiento a la medicina, a los médicos y al poder operarla para que obrara el milagro de tener hijos. Con esos antecedentes se da por concluida la visita turística a la ciudad. Ahora el de Suárez nos recuerda algo súper importante y que parece que hemos olvidado. Somos hijos de Dios. Menos mal que me lo recordó, si no voy y lo olvido. Por favor, no nos tomes por lo que no somos. Unos olvidadizos por lo visto. La hermana Suárez nos invita a ir al templo para reencontrarnos con nuestras raíces espirituales estoy hablando. Antes que se me olvide, hermana Suárez, ¿es una broma? ¿En el templo podemos hacer eso? ¿Se hace eso allí? Yo no lo creo. He estado en el templo, no una, sino muchas veces, y le aseguro, hermana Suárez, y a vosotros, mis estimados oyentes, que mis raíces no están en el templo espiritual, me refiero, y nunca lo estuvieron. Así que no me invite a realizar algo que no puede ocurrir. Si yo no soy groenlandés, no puede invitarme a reencontrarme con mis raíces groenlandesas. Creo que he sabido explicarme bien. Además, a buen entendedor, con pocas palabras, basta. ¿Qué nos dice ahora? ¿Que en el templo podemos volver a aprender el plan de Dios? No, hermana Suárez. Ese plan no se puede volver a aprender. Como mucho la puedo admitir y recordar, pero no volver a aprender. Eso lo hicieron los misioneros cuando me dieron la charla, igual que a muchos de vosotros. En ellas nos dan a conocer el plan de nuestro Padre Celestial. De nuevo, por favor, no nos traten como niños de parvulario. No lo somos. Ya estamos creciditos. Yo por lo menos. Mientras ella habla, su marido por fin la suelta la mano, pero no por mucho tiempo. Pero ocurre. Ahora toca visita al templo. Creo que es el de Río de Janeiro, porque nos dicen que es nuevo templo. Pero no estoy muy seguro. El templo de Río de Janeiro está previsto su dedicación el 8 de mayo de este año 2022 y estamos en marzo de 2022. ¡Ay! Ahora comprendo por qué soy un mal miembro. Yo, al acudir al templo para tomar mis investiduras y en las futuras visitas que hice para actuar de forma vicaria por mis antepasados o los de otras personas, no sentí lo que el hermano sintió al ver el baptisterio. ¡Joplines, qué malo soy! Oyentes, soy muy malo. Sí, si sois miembro de la Iglesia Sud y cuando habéis ido a hacer bautismos de manera vicaria o solo habéis pasado por el baptisterio del templo y no habéis sentido las emociones que el de Suárez sí sintió, parece que indica que no sois buenos miembros. Sorry, no vais a llegar a ser apóstoles, porque no sentís como él siente. ¡Ay, qué pena! Bien. Más predicatoria. La hermana Suárez, estando en el cuarto salón de sellamientos, nos recuerda la necesidad de llevar
de realizar las noches de hogar en nuestros respectivos hogares. Hermana, ¿qué tienen que ver las noches de hogar con el lugar del templo donde se encuentra? Me desubica, hermana Suárez, me desubica. Momento tierno y emocional ahora. Sus hijos se casaron y sellaron en el templo. Y nos cuentan o nos hacen saber todo el camino que les llevó hasta ese instante. Y con esto se acaba la visita al templo. Hermanos y hermanas, es en el templo donde ustedes pueden descubrir no solo quiénes son y de quién son, sino también quiénes han de llegar a ser. Es interesante reconocer que, aunque el descubrir quiénes somos resalte nuestra individualidad, descubrir de quién somos resalta el hecho de que somos iguales. No sé vosotros, pero creo que hemos pasado de estar viendo descubrimiento familiar por el matrimonio Suárez a cómo descubrirnos a nosotros mismos. ¿Me equivoqué de vídeo? Bueno, prosigamos. El de Suárez nos hace saber que el mejor legado es transmitir el Evangelio de generación en generación. Ya sabéis, la mejor forma de publicitar algo es por medio del boca a boca, no sea que se pierda por el camino, entre generaciones, el Evangelio. Como se pierde el Evangelio, si eso ocurriera, madre mía, podríamos inactivarnos o irnos de la supuesta única iglesia verdadera. En un primer plano y nos advierte de las consecuencias de pecar. ¡Qué miedo! Seguidamente, la hermana Suárez nos cuenta que come con sus hijas y su hermana Margaret, creo que se llama, la hizo ver la importancia de esos descubrimientos. No me preguntéis, que yo también me he quedado sorprendido. Créeme cuando os digo que desconozco a qué descubrimiento se refiere, porque no hemos descubierto nada. Todavía. Vamos a ver más adelante, a ver. La comida que se refiere se produjo en Utah, mucho antes que de su visita a Brasil. Hicieron polenta. La polenta es una comida de harina de maíz hervida, originaria de Italia y muy difundida en Argentina, Austria, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Venezuela, en el sur de Francia, Córcega, Niza y Saboya, Suiza, Rumanía, Eslovenia, la isla de Madeira, donde se le llamó Milo, y la península de los Balcanes, Bosnia, Croacia y Serbia. En el País Vasco, España, se le denomina moroquil. Podéis buscarlo en Google y ver la forma que tiene. El sabor no, porque hasta que si no lo hacéis no podéis saberlo. Bueno, ahora estamos en una escena familiar muy tierna y de gala. Estamos en Utah y es la comida que se llevará a cabo con sus hijas y la hermana de la hermana Suárez y Margaret. El hermano está sentado a la mesa vestido de domingo, camisa blanca y corbata. Lo acompaña su esposa, vestida también de domingo, dos de sus hijas, también ataviadas con vestido de domingo, y su cuñada está también vestida con ropa de domingo. Y todas lo más blanco posible, excepto una de las hijas que lleva un vestido de oscuro con lunares. Se rememoran anécdotas positivas, ninguna de carácter desagradable. Vamos, una típica estampa de familia feliz. Todo bien presentado para hacernos ver lo que no es. ¿Cuántos de vosotros, mis apreciados oyentes, para comer en vuestros respectivos hogares con algún familiar, lo hacéis con camisa y corbata? Yo cuando llego a mi casa me cambio. Aunque tenga visita, me cambio para no mancharme la camisa, la corbata o el traje. En fin. Esta etapa de familia feliz, desde siempre he aprendido que en el hogar donde no cuecen habas, cuecen calderadas. Es decir,
No hay una familia perfecta, ninguna. Todas las parejas discuten, se enfadan, y si miento en lo que digo os doy permiso para llamarme mentiroso y escupirme si os parece necesario. Cierto que conozco matrimonios que no discuten, pero tampoco hablan de temas importantes como por ejemplo, yo quiero un coche grande y ella uno pequeño. Hablando se entiende la gente y pueden llegar a una solución salomónica, comprar un coche mediano, por ejemplo. Sí, todos los matrimonios sufren sus altibajos. Todo depende de cómo lo afrontan como pareja y la solución que ambos buscan ante los problemas de la vida, ante los baches de su caminar como matrimonio. Ninguno somos perfectos y cometemos errores. Sí, lo hacemos al escribir si lo hacemos al escribir, ¿cómo no lo vamos a hacer al caminar? Cuando hablo de discutir o de hablar, lo hablo de una manera sana y cordial. Sí, puede ser una discusión en la cual uno habla y el otro escucha, y luego el otro habla y el primero escucha. Es decir, sanamente, sin romper platos, sin demasiada alteración, sin llegar a pegarse, que eso es una pelea, no una discusión. Yo cuando hablo intento explicar y exponerme bien para no haya errores. Pero continuemos. La hermana carnal de la hermana Suárez, Margaret, nos relata que la invitaron a una actividad en la iglesia Sud y, tras volver de ella, contó al llegar a casa sus vivencias en aquel sitio. La hermana Suárez, al oír, con solo 9 años de edad, que allí no se tomaba café, apartó la taza que estaba tomando y se prometió no tomar café nunca más. Disculpadme si me río de este relato fantasioso. Sí, fantasioso. Decidme de un padre o madre que deja a su hija de 9 años tomar café. Aquí en España no se permite eso, y no lo hacen los padres. Ya no conozco a ninguno. Tal vez es costumbre en Brasil que los menores de edad lo hagan, y de paso que también beban alcohol. Bueno, sea como sea, eso que cuentas, si lo creen los ignorantes. ¿Qué poder de convención tuvo? Recibió una revelación, la revelación de que ese era el inicio de una nueva vida para ella. Venga ya. Pienso que se requiere un proceso, un camino, un entendimiento, un conocimiento a esa edad para ser muy maduro o madura para actuar y proceder como un adulto lo haría en decisiones de esa índole. Le he dicho a mi esposo varias veces que creo que si no hubiera tenido padres que cada semana tuvieran la noche de hogar familiar y que como familia siempre leíamos las escrituras y que hacíamos las cosas que se nos pedía en la iglesia, probablemente no las haría en casa porque no tendría el hábito. No hubiera traído este hábito y ejemplo y modelo de hacer las cosas que mis hijos se críen en un ambiente de la iglesia, porque hoy es una situación difícil. Y los niños necesitan esta base para crecer en un buen ambiente. Para mí, el hecho de que habíamos tenido esta costumbre en casa ha hecho que ahora mi esposo y yo también lo sigamos haciendo. Y nos resulta fácil. Mi esposo no creció haciendo estas cosas en su hogar. Para él fue diferente, tuvo que adaptarse. Pero si ninguno de nosotros hubiera tenido ese hábito, sería más difícil. Es más fácil continuar después de haber desarrollado el hábito. ¿Hemos oído bien? Qué cosa más curiosa. Sin quererlo y de manera espontánea, se nos da a conocer que las dos hijas están casadas. Bueno, en cierta forma ya lo sabíamos, ya que algo se mencionó durante la visita al templo, cuando estuvieron en el cuarto de enseñamientos. ¿Y dónde están los maridos y tal vez los hijos? Se ve que no estaban invitados a tan magno evento. Solo era para la familia directa del matrimonio Suárez, padres e hijos y cuñada, y la polenta, claro. La comida continúa y una de las hijas aprovecha para hablarnos una ocasión más del Evangelio. Nos transmite, nos hace partícipes de su testimonio, uno bien largo. Su madre la sigue y continúa, alarga el testimonio de su hija. Con esto se da por finalizado el evento. Toca ahora una visita al Cristo Redentor y el pan de azúcar, y lo más chocante y destacable es que lo hace en un español bien nítido y claro, un castellano casi perfecto.
En el de Suárez aparece ahora en ropa dominical, traje, camisa y corbata, y lo hace para darnos un breve discurso acerca de ir a Cristo. Tiene que aprovechar que está la figura del Cristo Redentor allí cerca, no sea que se enfade, y que ir hasta nuestro Salvador no es fácil, sino que es ir, que requiere ir cuesta arriba. Tenemos que descubrir quién es Él, se refiere a Jesucristo, resumiendo, redescubrir a nuestro Redentor y valorar lo que hizo por nosotros. Y llegar a conocerlo nos lleva a tener perspectiva y propósito, aún en los momentos de oscuridad. Uno de los momentos más angustiantes de mi vida fue cuando perdí a mi padre a causa de un ataque al corazón. Lo que agregó aún más a ese dolor fue la pérdida inminente de mi hermano y poco después la pérdida de mi otro hermano. Durante esos momentos desafiantes, mi amada esposa también sufrió la pérdida de 2 de nuestros hijos. Uno nació prematuramente, no sobrevivió, y el otro falleció durante un parto espontáneo. Momento triste y nostálgico el que nos toca ahora. Nos ataca nuestra fibra sensible. El apóstol Suárez nos relata historias que se centra en la pérdida, en el fallecimiento de varios miembros de su familia, en los que incluye pérdidas de hijos, la muerte de su madre y hermanos. Lo hace mirándonos fijamente y a la cámara la cámara nos hace un primer plano de su rostro para que se vea bien lo que siente y sufre al recordar a aquellos miembros, aquellos familiares que ya están al otro lado del velo. Cuando el hermano Suárez habla de sus pérdidas familiares, me recuerda mucho, es muy semejante a lo que hizo el supuesto profeta actual, es decir, el profeta Nelson en su vídeo Nelson, una oración profética de gratitud, esperanza y sanación del mundo, es decir, por el Día de Acción de Gracias del año 2021, cuando nos cuenta la pérdida de su primera esposa y 2 de sus hijas. De verdad, no quiero minimizar el dolor que pudo haber sentido ante las pérdidas que sufrió. Duele perder un hijo, una esposa, un padre, una madre. Duele perder un abuelo o una abuela. Duele hasta perder un buen amigo o amiga. Duele ver morir a tu mejor mascota, ese amigo o amiga que estaba contigo en tus alegrías y tus penas, mirándote lastimeramente y de una manera impotente por no saber, no poder consolarte de otra manera que no fuera estando a tu lado calladamente. Pero, y disculpadme si me equivoco, pero me parece o se asemeja a una manipulación emocional muy parecida a la manipulación del profeta Russell M. Nelson en el vídeo que he mencionado. Nelson, una oración profética a gratitud, esperanza y sanación del mundo, al contarnos este tipo de cosas, porque quien más y quien menos hemos sufrido pérdidas a lo mejor no tan graves e importantes como la de ellos, o sí, en mi caso sí. Mi dolor es igual o más importante o grave que la de ellos. Yo perdí una esposa y un hijo. Un coche, un accidente de tráfico me los arrebató de mi lado mientras en mi hombro una palmadita y arreglado. Solo quedé en el sanatorio. Solo estaba yo allí. Ni amigos ni líderes locales, pero me acompañaban en el sentimiento. Que no se me olvidara. No hubo ceremonia alguna. Ya bastante dolor tenía como para ver la hipocresía de los miembros, los mismos que no habían ido al tanatorio, pero que lamentaban su pérdida con un "no somos nadie" y la sonatina "recuerda, ellos viven y te están esperando al otro lado". Decidme vosotros, mis apreciados oyentes, ¿no habéis perdido a algún ser querido alguna vez? Sí, muchos sí sabemos lo que se siente ante la pérdida de aquellos que ha vivido y ha estado con nosotros compartiendo nuestras vidas y aún sigue de una manera perenne en nuestros pensamientos y recuerdos. Tristemente, no todos, y sé que muchos se van a identificar con lo que voy a deciros, no tenemos una familia tan maravillosa y grande, enorme, que nos quiera o de tener los privilegios que ellos tienen, es decir, que el matrimonio sueles tienen. Y bien sabéis, mis estimados y apreciados oyentes, ¿quién de vosotros no ha perdido a un ser querido, a alguien que apreciase?
Conocí a un hombre que perdió a su única hija. Se llamaba Juan Simón. Su hija murió de pena, y él era el único enterrador del lugar. Él mismo cavó la fosa, murmurando una oración. En una mano llevaba la pala, en la otra el azadón. Decidme pues si es justo que cuando sus amigos le preguntaron de dónde viene el Juan Simón, él sencillamente les contestara, de enterrar mi corazón. Con todo esto nos hemos olvidado del tema principal del vídeo, descubrimiento familiar. Yo no sé qué os pasa por vuestras mentes cuando oís ese título, descubrimiento familiar, pero para mí significa historia familiar y del templo, búsqueda genealógica, búsqueda, descubrimiento de nuestros antepasados. Puedo entender, eso sí, que tal vez sea descubrir algo de nuestra familia o de otra familia. Sí, eso lo puedo entender y asumir. Pero el matrimonio Suárez, cierto que nos habló un poco de sus orígenes familiares, pero eso y nada es lo mismo. ¿Por qué hago tal afirmación? Bien, todo miembro de la Iglesia sabe que se requiere lo que se conoce como mínimo el 4x4, es decir, 4 generaciones. Yo soy la primera generación, mi padre y mi madre son la segunda, mis abuelos paternos y maternos son la tercera generación, y los bisabuelos paternos y maternos serían la cuarta generación. El apóstol Suárez solo nos habló, aparte de la pérdida de hijos, de su abuelo, que por el apellido que nos da parece ser el abuelo materno, ya que no tiene el apellido Suárez, y la abuela se apellida Linares, un apellido bien castellano. Luego de su abuelo paterno, luego, por ende, se deduce que de sus abuelos paternos nada de nada, y que decir de su esposa, la hermana Suárez, no se menciona nada de su árbol genealógico, salvo que vivían y residían en San Paulo. Luego del descubrimiento de la familia del matrimonio Suárez, no descubrimos nada de nada. Se ve que tal vez no han hecho historia familiar o no terminaron su árbol genealógico, pero ¿no van a saber quién eran sus abuelos paternos o maternos? Este que os habla lo duda y mucho. Y es algo que no entiendo ni comprendo. Con lo sencillo que sería habernos hablado un poco de su genealogía. Mis padres, que eran hijos de inmigrantes, ya que su padre era portugués, y decir, de la madre de él, en fin, pues ya os digo que el apellido del abuelo que nos menciona no es Suárez. En fin, son detalles que a uno le choca y no le parece bien. De verdad que os confieso que el vídeo me dejó frío, pero frío, y con una decepción increíble. Esperaba más, la verdad. No solo de pan vive el hombre, nos dice la escritura. Pues no solo del testimonio del matrimonio Suárez y de sus hijas se puede llenar un vídeo como ese. También pueden nutrirnos con los logros que se están efectuando hoy en día gracias a las nuevas tecnologías. Yo trabajo con ello. Me refiero que yo trabajo con la historia familiar y del templo, así que sé bien de qué hablo. Como se nota que el vídeo se grabó mucho antes del evento Cortés, que ya digo que se llevaron a cabo los días 3 y 5 de marzo de este año 2022. Pero aunque os hubiera hecho en directo, yo dudo que nos hablasen algo sobre ello o sobre indexación, sí, sobre el descubrimiento familiar, sobre genealogía. Cosa que también es muy importante, ya que, como es mi caso y de seguro que de muchas más personas, cabe que al hacer tu árbol genealógico, tu búsqueda de tus antepasados, os encontréis con un muro, es decir, os encontréis con alguno de ellos se crió en una casa
partidas de bautismo, matrimonio y de defunción. Entonces tú recoges los datos que están en la hoja y los metes ahora mismo se puede hacer indexación web, es decir, por internet. No hace falta hacerlo en papel ni que tú lo apartes, sino lo haces directamente y así directamente los paquetes son enviados. Se hace por paquetes, por bloques. Es decir, eliges cierta cantidad de nombres y lo haces. Y normalmente pues tú eliges de tu idioma y de tu país. Bien, no quiero extenderme más porque la verdad es que, salvo que el final del vídeo es lo mejor, huelga decir que el evento del matrimonio sexual termina en el minuto 21:20 tras darnos como no su testimonio y promesa de salvación, y termina con música, una linda música en portugués, que en mi opinión es lo mejor de todo el vídeo. Y esto, mis estimados y apreciados oyentes, es cuanto tengo que deciros en este momento. Bueno, como os he dicho antes, a mí me gustaba, y bueno, me gusta todavía, la historia familiar y del templo. Y tal como he dicho, yo aún trabajo en ello, digamos, en esta faceta, dentro de la Iglesia Sur, que es la historia familiar y del templo. Ayudo y apoyo en cierta forma a darlo a conocer a los miembros, a la gente, los cambios y lo nuevo que se produce. Porque yo considero, aparte dejando al lado la parte espiritual, la parte de la Iglesia Sud, dejando al lado, si queréis, también la fe y las creencias, digamos que para mí es importante la genealogía, dado que considero que puede salvar vidas. ¿Cómo puede salvar vidas? En mi caso, por ejemplo, yo padezco del corazón, sufro problemas cardíacos, es decir, hace unos años me dio un principio de infarto y bueno, pues quizás por la vida sana o por lo que sea, pues no llegó a ser un infarto completo. Me dio un pequeño dolor y vino la ambulancia, me llevaron porque yo pude avisar a la ambulancia, ya que el dolor vino, se pasó y luego al cabo de un tiempo, a los 10 minutos así, me volvió a dar, pero bueno, sí, me sorprendió mucho, no sabía de qué era este dolor. Bueno, pues vino la ambulancia, ya digo, vino una doctora, me pusieron para hacer un electrocardiograma y vieron que la V3 pues estaba obstruida, no funcionaba bien. Me llevaron al hospital, me hicieron un cateterismo y vieron que había sido un principio de infarto. Me pusieron unos esteros. ¿Y por qué automáticamente me hicieron el electrocardiograma y demás? Bueno, digamos que quizás era su forma de proceder, pero en cuanto yo les dije que mis antecedentes familiares era que por mi parte paterna todos habían muerto del corazón, es decir, mi abuelo murió del corazón, mi padre del corazón, mis tíos también del corazón, tengo un hermano que también le dio, antes que a mí, un infarto también, vamos, un infarto, pero no salió también vivo. Es decir, murió del corazón, pues entonces automáticamente dijo, esto es genético, a ti también tienes afecciones cardíacas. Lo cual me sorprendió porque si cumplía con la palabra de sabiduría, comía poca sal, y de verdad que hacía ejercicio, aún sigo haciendo ejercicio, porque yo procuro cuidarme. Pero bueno, se ve que genéticamente soy propenso a los ataques cardíacos y por eso me dio. Es decir, la última prueba que me hicieron no tenía colesterol y bueno, pues
por alguna razón sí que se hubo algo de colesterol y me dio ese principio de infarto. Bueno, como sea, ¿no? Entonces por eso digo que la genealogía puede ayudarnos a salvar vidas, ya que si conocemos nuestros antecedentes genéticos, ello puede ayudar a saber qué puede ocurrirnos en el futuro. Me refiero que una persona diabética tiene que saber que es diabética, si no ello le puede causar problemas. Es decir, yo conozco un caso ahora ya es adulta, pero una niña, es decir, una muchacha, siendo pequeña, se puso mal y la llevaron a urgencias, al hospital. Era miembro. Y bueno, pues ahí en el hospital le dijeron que era diabética y en grado amplio. Es decir, básicamente yo no sabía que la familia era diabética y creo que ella tampoco lo sabía. Pero bueno, luego lo supo. Así que es bueno saber que una persona es diabética porque eso le puede salvar la vida. Es decir, ya que la diabetes es algo a tener en cuenta y de consideración. Otro caso que conozco y por eso digo que también es importante, es un caso curioso que si lo podéis buscar en YouTube, porque yo lo que cuento es verídico. Yo no tengo por qué mentiros, no. Es decir, yo no busco engañar ni busco ponerme medallitas o hacerme famoso contando falsas historias, no. Pero bueno, a lo que os iba a contar es acerca de un matrimonio, no me acuerdo si eran recién casados o no, es decir, bueno, era un matrimonio y era su primer hijo, y bueno, pues ella se puso de parto, se fue al hospital, y estando allí, tuvo a la criatura, y al verla, pues el médico se quedó un poco sorprendido. Y se quedó sorprendido porque la criatura nació de color. Y la madre era blanca, de piel clara, y el padre también era de piel clara. Entonces, claro, automáticamente la presentaron a la criatura a la madre, y claro, la madre se quedó algo sorprendida. Y como diciendo, ¿qué? ¿Es mi hijo? No me acuerdo si fue niño o niña, Bueno, la criatura, por eso lo digo la criatura. Claro, la madre se quedó sorprendida, los médicos también, las enfermeras también. Y bueno, pues automáticamente lo que hicieron era para salir de dudas y para, digamos, evitar posibles denuncias por negligencia o que se había cambiado al bebé, etcétera, etcétera. Hicieron pruebas de ADN a la criatura para ver primero para confirmar que esa criatura había nacido de esa madre y para confirmar que si esa criatura era de sus padres. Y efectivamente el DNI dio que la criatura era de ese padre y de esa madre, pero era de color. Lo cual resultó muy chocante, ¿no? Porque el padre de la criatura, me acuerdo que salió, porque salió la noticia, salió en la televisión. No es algo que apareciera aquí en un periódico sensacionalista que contaba casos acerca de ovnis y extraterrestres, es decir, de historias fantasiosas que se llamaba el caso. Pero bueno, entonces esto salió en la televisión, yo vi las imágenes y me acuerdo yo, era jovencito. Claro, el padre dice yo no he dudado de mi mujer, pero hay que reconocer que es curioso que naciera un hijo de color. Bueno, pues estando investigando e indagando, apareció un familiar y que les dijo que no era raro que la criatura haya nacido de color porque uno de los ancestros era de color. Entonces, por alguna razón, de forma genética, pues había en ellos saltado
el gen de color de piel de color y ya está. Esto, digamos, cuando se estudia biología y similares, pues se sabe que es cierto. Pues se han hecho experimentos o pruebas con conejos, poniendo un conejo blanco con uno negro y todos los conejos salen blancos y de repente, ¡pum!, uno de color. En genética o en biología, porque esto es más biología, el primer caso que conozco yo de estudio fue no sé si era un cura o un monje o un franciscano o alguien que hacía investigaciones genéticas con guisantes. Y entonces mezcló dos especies y se dio cuenta de que salía siempre los guisantes de una clase, más de repente saltaba la genética de la otra clase de otra especie de guisantes. Entonces, por eso, genéticamente puede ocurrir. Hemos tenido un antepasado de color y entonces la criatura siempre sale, cuando la madre es blanca y el padre de color, pues llega un momento en que salta el gen de producir la piel, la tez oscura. Así que por eso es por lo que yo suelo decir que genéticamente la genealogía es importante. Otro caso que por lo que puede ser muy importante y que tiene que ver con, digamos, conozco dos casos. Uno que encontraron a un heredero y lo hicieron por investigación genealógica, buscando herederos, buscando algo familiares y demás, haciendo genealogía. Encontraron al heredero de una suma inconsiderable de dinero y casualmente, porque fue casualidad, este hombre vivía en Utah. El otro caso que conozco no tuvo tanta suerte. Me refiero que todavía, bueno, ya han pasado ya años de esto, pero unos abogados tenían que buscar un heredero de una suma grande de dinero, pero no lo encontraron. Haciendo genealogía, buscando posibles herederos, pero no encontraron a quien podrían dar el dinero que tenían ellos de un cliente que había fallecido. Vosotros, mis oyentes, que me escucháis, y que quizás sois herederos de una suma grande de dinero, pero al no hacer genealogía o al no hacer vuestro árbol genealógico, pues no se sabe. Pues sí, la historia familiar y del templo es importante y, como yo digo, a mí me gusta mucho. Me ha gustado siempre buscar mis antepasados. Se conoce cosas interesantes. Conoces parte de historia de España, del país, de la zona donde viven. Puedes, en cierta forma, conocer un poco de tu historia. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi abuelo se jugó las perras, como decimos aquí en España. Se suele decir en los pueblos, las perras. Se jugó las perras a las cartas. Mi abuelo tenía tierras que iban de un pueblo a otro. Entonces todas esas tierras eran suyas. Y se las jugó a las cartas y se las perdió. Mi abuela tuvo que trabajar para vivir. Y tuvo que trabajar para vivir porque mi abuelo tuvo que ponerse a trabajar también. Se hizo pastor de ovejas y estando en invierno con las ovejas le pilló una helada y murió entre dos pueblos. Mi abuela se tuvo que poner a trabajar limpiando y lavando ropa de los vecinos del pueblo, y así es como vivió mi abuela, porque entonces no había, como ahora, lo que se llama la jubilación, o la pensión de viudedad, vamos.
Entonces, pues como mi abuela no recibía ningún dinero, pues tenía que ganarse la vida de alguna manera. Y sacar adelante, pues, a sus hijos e hijas. Otro caso muy curioso que me pasó en mi familia, y es historia también de genealógica, y es que muchos pueblos y muchas familias tenían la manía, la costumbre de poner a los hijos los nombres, digamos, de hijos que habían fallecido. Me explico. Por ejemplo, el caso de mi familia, es decir, los nombres no son inventados. ¿Sí? Me dice el nombre de Timoteo, yo no tengo ningún pariente que se llama Timoteo. Por ejemplo, nace un hijo, le llaman Timoteo y muere a los 2 días o 3. Bueno, pasa el tiempo, la mujer se queda embarazada, tiene otro hijo y le llama Timoteo. Y le vuelve a llamar Timoteo. Bueno, pues en este caso lo que pasó es que Timoteo se hizo mayor, aquí en España hasta digamos, sus años 90, me parece, cosas así. Bueno, antes el servicio militar era obligatorio. Y en el caso es decir, pues de mi tío, pues tuvo que hacer la mili obligatoria. Bueno, pero lo curioso del caso es que aquí el servicio militar obligatorio era a los 19, 20 años. Pues a mi tío le llamaron con 16 años. Y le llamaron con 16 años porque mi abuela tuvo otro hijo que se llamaba Timoteo, y ya digo su nombre inventado, y murió. Pero por algunas circunstancias tiene 16 años, no es la hora todavía para hacer el servicio militar, ha habido un error burocrático, etcétera, etcétera. Bueno, total que se solucionó ese problema y mi tío no tuvo que ir entonces a hacer el servicio militar. Después sí que lo hizo, claro, cuando le tocó y lo hizo ya por edad, por su quinta, como se suele decir aquí en España, por su quinta. Sí, la genealogía es muy curiosa. Por ejemplo, te puedes encontrar haciendo investigación genealógica que, por ejemplo, digamos, Severiano se casó con María Eugenia González. Pero voy a decir los 2 apellidos. González Sánchez, por ejemplo. María Eugenia González Sánchez. Y tuvieron, pues, varios hijos. Entonces te pones a hacer genealogía y te encuentras con que Severiano, este hombre, tuvo hijos con Faustina González Sánchez. Y tú dices, espérate, a ver. A ver si es que antes era Severiana Faustina. Te empiezas a cuestionar. Pero González Sánchez, coinciden los apellidos. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Se habrá equivocado el cura? Y si tenía mejor, es decir, era costumbre en los pueblos poner varios nombres a las criaturas. A lo mejor el cura le puso el segundo nombre, o a lo mejor el otro cura le puso el segundo nombre y en realidad el primero era Faustina. Entonces, tienes que buscar. Entonces, la forma de solucionar esto es, ya digo, haciendo búsqueda genealógica y entonces busca la partida de defunción y te encuentras
te encuentras que estas dos mujeres eran hermanas. Entonces el marido, el hombre, se había casado con una, esta se había muerto y se había luego casado con la hermana. Y esto ocurría porque muchas veces la hermana iba a cuidar a los sobrinos, porque el cuñado se había quedado viudo, pobrecito. Entonces el roce hace el cariño y bueno, pues congeniaron y el hombre pues se casó con las dos hermanas. Así es la genealogía, mis estimados oyentes, mis amigos, porque yo puedo llamaros amigos porque ya llevamos un buen rato hablando. Voy a dar por concluido aquí el vídeo de esta semana. Espero que os guste, espero haber podido ayudaros en cierta forma. Y la verdad que el día del no descubrimiento familiar, la verdad es que me ha decepcionado y me ha dejado, digamos, un mal cuerpo. Pero bueno, no tengo que exteriorizarlo ni tengo que hacer que paguen justo por pecadores. La iglesia, ahora que la iglesia esta que se suele decir que es la iglesia verdadera, la única sobre la faz de la tierra, no lo están, y sus integrantes, sus líderes, lo que intentan hacernos es engañarnos y hacernos creer lo que no es. Eso es mi consideración, mi punto de opinión, que no tiene por qué coincidir con vosotros. Espero vuestros comentarios y espero vuestras opiniones. Venga, nos vemos la próxima semana con otro tema. Hasta luego.